En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Saludamos igualmente no solo a los oyentes, nuestros oyentes de Colmundo Radio y aquellos que nos están oyendo todos los días por medio de colmundoradio.com.co. Por supuesto a todos aquellos que día a día, noche a noche nos escuchan, nos ven por nuestro canal oficial, Soy ICT. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, lo que el Señor nos compartía en Lucas 11. Esta generación es mala, demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Ya hemos visto qué es lo que pasa con Jonás en este libro, el libro de Jonás en el capítulo 1, con lo que pasa cuando él trata de huir de la presencia de Dios. Él termina ahí en un barco, en una embarcación, está a punto pues de partirse esta nave. Jonás es echado al mar, un pez, obviamente dispone Dios de ello, donde él permanece en el vientre durante 3 días y finalmente Jonás sale de allí. Dice que es expulsado, vomitado del vientre del pez. Como así lo atestigua Jonás capítulo 2 a partir del versículo 1, desde donde vamos a retomar. Dice entonces el primer versículo: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Vean qué importante es esto. Jonás le oró a Dios. Él trató de huir de la presencia de Dios, pero él le oró a Dios. Le oró a nuestro Señor desde el vientre del pez. Y muchas veces eso es lo que hace falta. Que esté a solas, independiente del entorno donde yo esté, a solas con Dios para que yo le ore a Dios. Dice el versículo 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios siempre oye. Así yo huyo a la presencia de Dios. Así usted, como hijo de Dios, pretende esconderse, huyendo de la presencia de Dios. Dios es tan maravilloso, Él es tan misericordioso, que Él siempre oye mi oración. Así como yo la oración de Jonás. Cada vez que usted le invoca, aún en momentos de angustia, como aquí lo dice, Dios lo oye. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Cuando usted está en angustia, cuando ya desfallece su alma, ¿se acuerda usted de Dios o no? Muchas veces este tipo de circunstancias son necesarias para que yo me acuerde de Dios y vuelva nuevamente a Él. Y por eso dice: y mi oración llegó hasta tu santo templo, o sea, llegó hasta tu presencia. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay unos que van de acuerdo a una vida vana, de acuerdo a sus ilusiones. Abandona la misericordia de Dios. ¿Pero qué me dice aquí? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Dios. Yo voy a hacer esto. Más bien, ¿qué es lo que dice Él? Yo te alabaré. Miren que estamos hablando también el sacrificio que involucra obediencia a Dios y alabanza a Él. Entonces ya, miren lo que aquí me dice la palabra de Dios, que Él le dice: no, yo voy a obedecerte entonces y yo te alabo. En eso consiste el sacrificio, claro. En eso consiste elevar holocausto a Dios. Es el sacrificio del cual Dios se agrada, Dios se complace. Ya con esta pequeña introducción podemos saltar a Jonás capítulo 3. Jonás en Nínive. Dice ya el versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ahora Dios le habla. Recuerda, la primera, Dios le dice: ve a Nínive. ¿Y él qué hace? Se va y se esconde. Va a la ciudad de Jope, al puerto de Jope, rumbo a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Por supuesto que ya sabemos todo lo que ya acontece. Ahora vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dice? En versículo 2: levántate y ve a Nínive. Nuevamente le dice lo mismo, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclama, no lo que tú quieres, lo que yo te diré. Y nuevamente Dios le dice: ¿crees que te has escapado? Pues vas a ir a Nínive, aquella gran ciudad.
Y se levantó Jonás, dice el versículo 3, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Era una gran ciudad, recordemos, pudo haber tenido 600,000, 1,000,000 de habitantes, una ciudad estratégica. Llegó a ser capital del reino de Asiria. Estratégicamente ubicado, ciudad portuaria, ahí, sobre el río Tigris. Una ciudad fluvial, estratégicamente bien ubicada. ¿Y qué es lo que me dice? Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, 3 días de camino podría tener algún tipo de interpretación, pero la más acertada es tomarla literalmente. 3 días de camino. Dice, era grande en extremo. Entonces, tomando literalmente este término, de extremo a extremo, 3 días de camino. O sea, una ciudad enorme. Si son 3 días de camino, pero no puede ser para menos. Era Nínive. No era una ciudad, era la ciudad. Ciudad grande, de 3 días de camino para recorrerla. Se puede deducir, inclusive hay escritos que hablan de que Nínive puede haber sido una ciudad o un área metropolitana que tiene una circunferencia seguramente de 80 a 100 kilómetros, bastante grande. La historia inclusive relata que contaba con muros de 30 a 35 metros de alto y que alrededor de esos muros contaba con 1,500 torres que eran altas. Muy importante. Recordemos que Jonás capítulo 4, el último capítulo, el versículo 11, me dice que tenía 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces discernimos que eran niños pequeños, seguramente de 0 a 7 años, de ahí se deduce una población de 600,000 y posiblemente 1,000,000 de habitantes, puede inclusive que mucho más. Pero sigamos con el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí, a 40 días Nínive será destruida. 40 días, bueno, como una cuarentena, algo así. Pero quizá resaltar lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron, pero ¿cómo van a creer si no hay nadie que les hable? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les hable, si hay nadie que les llegue, si nadie les comparte? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vea qué importante, no creyeron a Jonás, sino al Dios de Jonás, porque él fue enviado por Dios. Eso es lo importante, que le crean a Dios. Creyeron y proclamaron ayuno. Estamos hablando, por cierto, del ayuno, la importancia del ayuno. Y el pueblo proclamó ayuno, pero era un pueblo que no creía, que tenía sus dioses. Usted puede decir, sí, Jimmy, es un pueblo profano, un pueblo impío. Podemos ponerle todos los aditivos y todos ellos le caben a Nínive, por cierto. Era injustificable lo que estaban haciendo. Y llevaban a cabo ceremonias de todo tipo y tenían sus dioses. Y naturalmente todo allí se movía, la vida, entre comillas, alegre, que no es ni tan alegre, pero bueno, así se denomina. Claro. Era la perdición, eso era Nínive, aún desde el punto de vista social, moral, familiar, todo, de valores, nada. Y proclamaron ayuno. Miren que el ayuno es para todos también. Por eso, el pueblo de Nínive atestigua contra mí. Atestigua contra toda incredulidad, porque ellos le creyeron a Dios con solo la predicación de Jonás. Era solo Jonás en medio de una ciudad enorme, en medio de una gran metrópoli. Y luego dice, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio representa penitencia. Recordemos, penitencia, arrepentimiento. Yo me he visto de cilicio, de penitencia. Entonces ellos ¿qué hicieron? Ayunaron, creyeron, vean lo importante, creyeron. Y cuando creyeron, esta ciudad incrédula proclamó ayuno y se arrepintió, desde el mayor hasta el menor de ellos, absolutamente todos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Espectacular. Al rey de Nínive llegó la noticia
¿De qué? De la predicación de Jonás. Se levantó de su silla, de su trono. O sea, no, yo aquí no soy rey, hay uno que está sobre mí. Eso significa levantarse de su silla. Se despojó de su vestido, su vestidura real, se cubrió de cilicio, o sea, de arrepentimiento, la importancia que yo me cubra de arrepentimiento, me vista de arrepentimiento, se sentó sobre ceniza, claro, y aún sobre ceniza. Eso involucra el arrepentimiento del rey de Nínive. No olvidemos que el pueblo ya había proclamado ayuno. O sea, los hombres comenzaron a ayunar y a arrepentirse. Desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio, pero también el rey lo hizo. Va llegando al pueblo y finalmente esto llevó al rey. Y el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive. ¿Quién? El rey. Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, él y todo su gobierno, sus ministros, sus secretarios, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni llevan agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Cúbranse de arrepentimiento y clamen a Dios. No a Dios con minúscula, a Dios con mayúscula, al Dios de Jonás, al Dios que había enviado Jonás, al Dios del cual estaba hablando Jonás y estaba predicando Jonás. Y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué dice? Y conviértanse. Recordemos lo que significa la conversión, el orar, el rogar, el ayunar y el arrepentirme. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, vuelvan su rostro a Dios de su mal camino. Vuelvan sus ojos a Dios. Conviértase de su mal camino. Pero mire lo que dice, de la rapiña que hay en sus manos. Qué fuerte lo que dice aquí el rey de Nínive. Aquí vemos que esto representaba una penitencia propia de los ninivitas, inclusive más adelante los mismos persas. Históricamente el vestirse de cilicio, ponerse sobre ceniza. Pero eso representa hoy el arrepentimiento. ¿Qué tal lo que dice aquí el rey de Nínive? Cúbranse de cilicio, dice así. Arrepiéntanse, clamen a Dios, conviértase cada uno en su mal camino. ¿Y qué dice? De la rapiña que hay en sus manos. El rey sabía cómo era su pueblo. El rey sabía cómo era él, cómo eran los suyos. Un rey representa a su pueblo. Y tal como es su pueblo es su rey, y tal como es su rey es su pueblo. Y el rey conduce a su pueblo a esto, a la rapiña. Y un pueblo que también se caracteriza por la rapiña, pues tiene un rey que lo es de igual manera. Por eso dice, de su mal camino. ¿Cuál es el camino de los ninivitas? La rapiña. Todo lo querían, insaciables. Porque es que Nínive era una ciudad, la cual todo se comercializaba. Le hacía culto a la rapiña, aquí, allá, desde todo punto de vista. Eran insaciables. Engañaba el uno al otro. Todo el mundo aquí comenzaba esto, comenzaba lo otro. A ver cómo se aprovechaban de los demás. La rapiña que hay en sus manos. Pero ¿qué es lo que dice? No, vamos a proclamar esto. Y el rey de Nínive, él proclama ayuno. Proclama, cúbranse arrepentimiento. Pero vemos de que esto no lo puedo declarar, o mejor no lo puedo decretar. Pero no olvidemos allá arriba que es lo que nos dice también la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Que el pueblo, antes que el rey lo hiciera, el pueblo había tomado la decisión de vestirse de cilicio, de arrepentirse, de ayunar a Dios. O sea que lo hizo de corazón, no lo hizo porque se lo comandaron, no lo hizo simplemente porque se lo decretaron, no lo hizo porque lo obligaron, ni más faltaba.
el pueblo lo hizo. Y lo hizo por la predicación de Jonás, por las palabras de Jonás, por la palabra de Dios, que les llegó a lo más profundo del corazón y que los llevó a tomar esta decisión de manera libre, como un acto propio de su voluntad. Fue una decisión propia que cada uno de ellos hizo, antes de que el rey, inclusive, la decretara. Pero aquí el rey toma esa decisión, ya como una decisión, si bien el pueblo ya la ha tomado, una decisión también de su ciudad, una decisión de Estado, también lo logró, el ayuno, el arrepentimiento. Aquí no ceso yo de enfatizar algo, lo cual hemos venido hablando, por cierto, en algunos otros espacios que tenemos a través de nuestro canal y que compartimos aquí también por Colmundo Radio, que tiene que ver con las reuniones que llevamos a cabo los sábados a las 5 de la tarde por este mismo canal, Hora Colombia, donde vamos a enfatizar más aún de este punto, de lo que significa el ayuno. Lo hemos venido hablando los últimos sábados y lo seguiremos enfatizando a lo largo de lo que resta de este mes. Pero mire lo que dice el rey de Nínive. Continúa el versículo 9. ¿Quién sabe? Él lo dice en sus propias palabras, lo aclaro. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién está hablando aquí? El rey de Nínive, que se convierte a Dios, que como su pueblo está vestido de cilicio, que representa arrepentimiento, que representa el dolor, el pesar por haber actuado, por haber dicho o por haber dejado de actuar, de hacer o de decir de cierta manera. Se arrepintió, un cambio de actitud. Y el rey de Nínive llegó a oídos del rey de Nínive lo que estaba ocurriendo. No solamente llegó a oídos el mensaje, la predicación de Jonás, sino que llegó a oídos del rey de Nínive todo lo que estaba pasando con su pueblo, que su pueblo se estaba arrepintiendo. Eso también llegó. Por eso los ninivitas, el testimonio de los ninivitas me habla a mí. Eso es señal. Y esa es la señal que Dios me da hoy. Dice la señal de Jonás, pero concretamente el Señor me habla acerca de nuestro Señor Jesús. Cuando habla acerca de la señal, esta generación demanda señal, esta generación mala demanda señal, no le será dada sino la señal de Jonás. Y me habla de los ninivitas que se levantarán con esta generación y la condenarán, porque darán testimonio del arrepentimiento. Es que la señal es el arrepentimiento. De que sí es posible el arrepentimiento, de que sí es posible cambiar, de que sí es posible volver a Dios, de que sí es posible acabar con la rapiña. Hoy el mundo está lleno de rapiña, pero habráse visto mayor que la de los ninivitas. Claro, seguramente hoy vemos una gran ciudad llena de rapiña como Nínive. Hoy estamos viendo un mundo lleno de Nínive, lleno de rapiña. Hoy estamos viendo muchos Nínives en el mundo. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Saben lo que dice este mandatario con sus palabras? Son las propias palabras de alguien que apenas está conociendo de Dios, pero que toma esta decisión. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará a Dios su ardor, el ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Saben lo que dice el versículo 10? Este versículo 10 es espectacular. Dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas. Vio Dios. Dios da testimonio de ellos, los ninivitas. Y los testimonios me dan testimonio a mí del arrepentimiento, evidencia. Dice, que se convirtieron de su mal camino. Esa palabra la empleó el mismo rey de Nínive. Conviértanse de su mal camino, de la rapiña de sus manos. La vamos a arrepentir en el trabajo, o sea, un trabajo basado en la rapiñería, como objetivo la rapiñería. Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino.
Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios dijo, no, ya no lo haré. Jamás se ha conocido un avivamiento como este en toda la historia, ni aún al presente. Muchos hablan de diferentes tipos de avivamiento. Jamás se ha conocido uno como este. Pero no le ha llegado ni siquiera a los tobillos, no hay punto de comparación. Donde toda una ciudad, todo un pueblo, la gran ciudad de Nínive, aquella que había sido capital de un gran reino, de un gran imperio, se convirtiera, se arrepintiera, ayunara, y aún un rey que declarara esto, posterior a lo que ya estaba ocurriendo en medio de su pueblo, lo cual el pueblo comenzó a hacerlo de manera espontánea, de manera libre, como un acto de decisión propia. Nunca se ha visto esto en toda la historia. Esto lo hizo Dios a través de un solo hombre, de Jonás, de un hombre que estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios no lo dejó. No, señor, usted no va a ir, venga para acá. Jonás finalmente lo ora a Dios y Dios lo oye, pero no se la baja. Ve nuevamente a Nínive. Jonás sale de aquel vientre, ay, ¿qué hago? Y Dios le dice, ya está bien, bueno, usted está bien, a Nínive, le dice. Este fue el milagro más maravilloso de Jonás. El milagro no es el del pez. El milagro es el que Dios ocasionó por medio de Jonás en todo el pueblo. Ese es el milagro. Esa es la señal de Jonás. La conversión es el milagro más grande de todos. El milagro más grande es que se convierta toda esta generación. Vamos entonces a acercarnos a Dios con base en lo que vemos aquí en su palabra. Y vamos a hacerlo en oración. Ahora, Señor y Dios, a ti nos acercamos en esta noche. Aquí vemos una generación mala, perversa. Pero también aquí vemos una generación que se convierte. Esta es la generación, oh Dios, la generación que parte de ti. Una generación que es mala, que es incrédula, una generación que es perversa. No puede estar condenada a ello. No tiene alguien por qué mantenerse en esa generación. Si es posible que una generación incrédula y perversa se convierta, claro que sí. Y aquí está Nínive, levantándose como aquella generación que se convierte a ti, que lo hace de todo corazón. Una generación que con tan solo tu palabra se arrepiente. Cambia su corazón, rasga su corazón y vuelve a ti. Una generación que se viste de cilicio. Una generación que hace esto, que se arrepiente, que cambia de actitud, que cambia su manera de pensar, que cambia su manera de ser. Una generación que cambia sus caminos, que se convierte en sus caminos, como así lo decía el mismo rey de Nínive. Conviértanse en sus caminos de la rapiña que hay en sus manos. Si es posible que una generación caracterizada por la rapiña se convierta a ti, Nínive es testimonio que sí. Nínive responde a través de su conversión más que de sus palabras. Nínive responde a través de su ayuno más que cualquier teoría. Si es posible, Dios. Y esto yo te lo pido, Dios. Dígale a Dios ahí, dígale, Señor, ahora Dios, yo clamo a ti como Jonás. Óyeme, Dios.
Ahí donde estoy a solas contigo, así como Jonás estuvo aquí, ahí en el vientre de ese pez. Óyeme. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu voluntad es Nínive. Sí, esa es tu voluntad. Combatir en Nínive. Llevar a Nínive a que vuelva su corazón a ti. A sus gobernantes a que vuelvan nuevamente a ti. A que se conviertan a ti. A su pueblo, desde el mayor hasta el menor, como dice tu palabra. Y ahora, tú Dios, tú que eres el Dios a quien todo ser, a quien todo hombre y mujer ha de convertirse, tú que eres el Dios a quien yo me convierto. Que el Dios de Jonás entonces los bendiga a cada uno. Que bendiga esta generación del legado. Que bendiga esta generación que se está convirtiendo a ti. Bendícela, oh Dios. Y cúbrala, oh Dios, con tu manto de protección. Gracias, mi Señor y mi Dios. A ti te la damos. Amén. Gracias por acompañarnos este día y esta semana en Abre los Cielos. No olviden que tenemos una programación muy variada. Nuestras reuniones para jóvenes, para universitarios, para parejas. Nuestras reuniones para damas, para profesionales y nuestra gran reunión para la familia en el mundo, que es los sábados, que es mañana a las 5 de la tarde. También tenemos programación por la mañana. No olvidemos, todos los días teoterapia y meditación a las 5 de la tarde. No se olviden, por cierto, seguirnos en nuestro canal. Aquellos que nos están viendo, nuestro canal Soy ICT, por favor, síganos ahí también para que usted pueda recibir las notificaciones ahí prendiendo la campanita en nuestro canal de YouTube. No olvidemos, Soy ICT. Mañana nos vemos en Nuestras Raíces y en toda nuestra programación. Seguimos en Casa con Dios. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.